¿verdad? Que hay que resolverlas por un método iterativo. En condiciones normales de operación, la magnitud de la tensión de las barras siempre andan cercanas a un PU, ¿verdad? Por eso es la ventaja de usar el método de PU, porque los voltajes no pueden ser muy distintos de uno. Pueden alejarse 5%, 3%, etcétera, ¿verdad? Entonces, si el sistema es radial, por ejemplo, un sistema de distribución, lo que uno va viendo es que el voltaje inicial en la subestación, digamos, es un valor, y luego a medida que va avanzándose en el circuito de distribución, el voltaje va bajando, va disminuyendo por la caída de voltaje que se tiene en la línea de transmisión, ¿verdad? En la línea de distribución, perdón. Entonces, por eso se dice que en sistemas radiales los voltajes van bajando respecto del de la barra slack, cuando nosotros en distribución ponemos al slack como la subestación. Ahora, en los nodos PV donde hay generación, la cosa sí ya no es igual. ¿Por qué? Porque los valores de voltaje pueden ser mayores para obligar al generador a generar reactivo. Mayor tensión le pongo yo al generador, más reactivo genero. Menos tensión le pongo, menos reactivo genero. Esa es la relación, va directamente proporcional. Entonces, en los sistemas radiales también ocurre lo mismo con el ángulo. Así como la tensión va cayendo, los ángulos también. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en las barras PQ ya sabemos cómo se hace en el Gauss. Se conocen los valores programados, ¿verdad? Y con estimaciones iniciales de los voltajes y los ángulos se resuelven las ecuaciones para los componentes reales e imaginarios, que son estas. Ya conocemos los valores programados y con los valores iniciales de los voltajes vamos calculando las tensiones, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo hacer con los nodos PV en el método de Gauss? Porque en el método de Gauss, el PV, el QI ya no es un valor programado, sino que es un valor que varía en el tiempo. O sea, el programado es el voltaje, no el reactivo. Entonces, ¿qué se hace? Cuando es PV, entonces solo se tiene PI programado y la magnitud de la tensión. Y aquí calculamos el reactivo. Y luego con ese valor de reactivo calculamos el voltaje de la iteración K más 1. Es decir, vamos a ver si está más adelante. Acá. El reactivo lo calculo con esta expresión, ¿verdad? Manteniendo fija el voltaje, por supuesto, del nodo. Y luego que yo introduzco que calculo este reactivo, lo introduzco acá para calcular el voltaje, ¿verdad? Y luego, ok, y luego uno cuando ya tiene esta tensión en parte real e imaginaria, pues como puede ser diferente al valor programado, digamos este es el valor programado, pero resulta que la que nos salió acá es distinta, como sucede, pues
¿verdad? Entonces lo que hago yo es calcular la parte real. O sea, la parte imaginaria la tomo de lo que me resultó, ¿verdad? En el valor BIK más 1. Este es el valor programado del voltaje y calculo el valor de la parte real para forzarlo a que se cumpla que el voltaje es constante. Y entonces, haciendo eso, continúo haciendo las iteraciones, ¿verdad? De nuevo, vuelvo a calcular los reactivos y luego tomo la parte imaginaria del cálculo anterior y calculo la parte real para forzar la convergencia. Esto es importante. Bien, y entonces aquí va a suceder de que el factor de convergencia en el nodo PB va a ser el voltaje mismo. De manera de que el valor calculado con el valor programado se parezcan mucho y esto sea cero, ¿verdad? Sean casi lo mismo, entonces este valor es cero y este voltaje de la iteración anterior igual al de la siguiente. ¿Alguien va a preguntar algo o tiene un comentario? Bien. Entonces aquí uno puede también tomar este otro criterio, ¿verdad? Diferencias de las partes reales menores a épsilon. Diferencia de la parte imaginaria menores a épsilon. Y la precisión uno la escoge, por ejemplo acá 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales, 1 por 10 a la menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 10 a la menos 5 es entre 4 y 5 cifras decimales de precisión, ¿verdad? Entonces, uno escoge el valor de precisión que uno quiere y así van a ser las iteraciones, ¿verdad? También puedo tomar un criterio más simple que se basa en el incremento de potencia inyectada, delta P y delta Q, como 1 por 10 a la menos 3. Es decir, que en valor en PU yo acepto 3 cifras decimales como valores a resolver, como precisión, porque es un valor en PU, por supuesto. Esto hace que converjan más rápido los algoritmos que si nosotros nos ponemos a buscar una predicción de 5 cifras decimales. Y en no lineal puede ser que uno no llegue a las precisiones de 5 cifras o 4 cifras y que lo más que se pueda llegar es a 3, ¿verdad? Pero bueno. Ahora aquí, miren. Entonces ahora el método de Gauss se plantea de esta forma. Conozco los valores de P y de Q inyectado en el nodo I. Conozco los incrementos de PI y de QI. Entonces voy calculando para cada nodo, ¿verdad? Con la ecuación de iteración de Gauss, los voltajes B y K, sustituyendo, por supuesto, el de la iteración anterior, pero yo voy usando los voltajes que voy obteniendo y los voy sustituyendo en las siguientes ecuaciones para ir usando los valores que yo he calculado, ¿verdad? Para acelerar la convergencia, lo que habíamos visto antes. Luego obtenemos en los nodos PB los reactivos inyectados, ¿verdad? Y usando el valor alfa
para acelerar la convergencia, entonces se hace algún incremento de tensión en los nodos PQ, ¿verdad? En los nodos PQ se hace un incremento de tensión, un delta de voltaje, y se vuelve de nuevo a calcular todo lo que sería lo que sería el método de Gauss, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo y repito, usé el B21, calculo, por ejemplo, con el slack, que es el B1, y un B3 inicial y un B4 inicial, un sistema de 4 nodos, por ejemplo. Pero luego, para calcular el B3, este valor calculado del B2, yo lo utilizo acá, ¿verdad? Y aquí el B4 sigue siendo el inicial y el B1 el slack. Y para calcular el B4 voy a usar el B2 y el B3. De manera que voy usando estos valores para que la convergencia acelere y voy usando los valores calculados en las iteraciones anteriores, ¿verdad? Y en los nodos PV hago lo mismo, ¿verdad? Utilizo los valores programados, por supuesto, y voy calculando la potencia reactiva, ¿verdad? Del nodo. Por ejemplo, acá el nodo 4 es un nodo PV, entonces el voltaje en el nodo 4 es el valor programado y estos son los voltajes de los nodos PQ que se van actualizando con la función de convergencia que tenemos acá, con el factor de aceleración que tenemos aquí. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre esto. Yo sé que es muy abstracto de verlo y que se necesita un ejemplo para que podamos avanzar y ver cómo se aplica el método de Gauss. Pero antes de pasar a eso, quisiera ver si hay alguna duda o comentario al respecto. ¿O estamos claros? Estamos bien, estamos bien. Bueno, entonces vamos a cerrar este. Voy a revisar ahorita en el campus virtual. Voy a entrar. Aquí en el campus virtual, lo que sería ejercicio de Gauss, Seidel dice, aquí hay uno, ¿verdad? Lo vamos a descargar. Y aquí tenemos otro que vamos a revisar este solucionario de ejercicios.
por ejemplo, acá hay un ejercicio de Gauss para resolverlo de 2 nodos, ¿verdad? Y aquí está la solución, ya la vamos a ver. Y después está uno de Newton que tiene 3 nodos y bueno, ya lo vamos a revisar. Pero vamos a ver este específicamente que es de Gauss. Bueno, de hecho, son estos que están acá. Son ejercicios propuestos, me parece, sí. Son 2 ejercicios propuestos a resolver por el método de Gauss. Un ejercicio 1 y este ejercicio 2 se resuelve por el método de Gauss. Este es el más complicado porque tiene 4 nodos, ¿verdad? Entonces, pero estos son ahorita los ejercicios sencillos para que nos vayamos familiarizando con el método de Gauss. Vamos a ver ahorita lo que sería este ejercicio. Bien, acá se tiene el nodo Slack, un sistema de 2 nodos, es bien sencillo para mirar cómo aplica Gauss. Y se tiene este nodo que es un nodo PQ, ¿verdad? Porque aquí hay carga y aquí hay generación, ¿verdad? Un P y un Q generado y a la vez está esta carga. Y tenemos el nodo Slack que tiene un PU a 0 grados. Y hay demanda en el nodo 1 y está el generador 1 y solo hay una línea de transmisión que separa a los 2 nodos con 0.5 PU. Entonces lo que dice acá el ejercicio es clasifique el tipo de barras en el sistema de estos datos. Ya dijimos PQ y Slack. Luego calcula la matriz de admitancia de la red. Bien, entonces aquí tenemos que la admitancia del elemento es 1 sobre J.5. Sería menos 2 JPU. Entonces, bueno, la sumatoria de los elementos, Y1, 1, sumatoria de las admitancias, solamente queda ZL menos 2J. Y aquí sumatoria de las admitancias menos 2J también. Y las otras son las negativas del parámetro. Entonces tenemos una matriz muy sencillita. Alguno de ustedes me podría preguntar, doctor, ¿y por qué no calculó la admitancia de la carga y la metió aquí como parte de esta matriz, como se hizo en otros ejercicios? La respuesta es que no, porque lo que vamos a hacer es que el programado, vamos a calcular el inyectado aquí como el generado menos el demandado, y eso va a ser el programado, ¿verdad? El inyectado. Entonces no me interesa que en estos casos la carga sea parte de la matriz de admitancia, porque simplemente puedo hacerlo, puedo calcularla tomando en cuenta el inyectado, ¿va? Y no tengo que asumir voltaje, porque para meter la admitancia como parte de la matriz, la carga como parte de la matriz de admitancia, necesitaría asumir un voltaje aquí. Y ese voltaje va a cambiar iteración con iteración. Entonces no quiero estar cambiando la matriz de admitancia, pues. Entonces al final simplemente voy a hacer el programado. Acá se hace el S2 schedule generado menos demandado, Q generado menos Q demandado, y nos queda 0.75 PU, ¿verdad? Menos, aquí creo que hay un problema de signo, porque es 0.25 menos 1, es menos 0.75. Y luego 0.64 menos 0.5, 0.14. Entonces aquí hay un negativo que hay que corregirlo acá en el material. De hecho, aquí está ya corregido. Entonces se toma la primera iteración, el nodo 2, el voltaje en el nodo 2 despejado,
1 sobre B2 inicial conjugado, el P2 schedule menos el JQ2 schedule, Y22 menos Y21 sobre Y22 el voltaje 1. Esto es una constante todo el tiempo porque es el nodo slack y Y21 y Y22 son constantes. Esto siempre va a valer más 1, 0 grados, porque menos por menos da más, ¿verdad? Y aquí está el programado también constante, Y22 constante, y el único que sí va a ser, vamos a cambiar ahorita, es el valor B20, que el ejercicio lo da aquí. Dice, usando el método de Gauss, calcule la tensión de la barra 2 en una iteración y tome como valores iniciales un PU y menos 22 grados. Ustedes dirán, ¿por qué menos 22 grados? ¿Por qué no 0? Que es el más típico. La verdad es que sí, tienen razón, se pudo empezar con 0 grados. Pero aquí lo están haciendo con menos 22 grados, sacan el conjugado 22 y cuando resuelven, si se fijan, después de resolver esto, el valor del voltaje que se obtiene es casi el mismo que el inicial. Es como que yo supiera la respuesta, ¿verdad? Y digo, bueno, tómame este y calcúleme el siguiente dato y resultó el mismo prácticamente, mismo ángulo. Entonces, mismo voltaje y mismo ángulo. Entonces, claro, si lo hacen con 0, ustedes lo pueden hacer como tarea. Van a tardarse varias iteraciones en llegar a este menos 22. 1, 2 o 3 iteraciones. Pero la solución prácticamente es esta, ¿verdad? Si uno quisiera, bueno, uno puede asumir, ¿verdad? Y decir, bueno, yo voy a probar con menos 10 grados. O incluso puede probar con 1 y un ángulo positivo, todavía más iteraciones. Entonces, luego que se encontró la solución, porque prácticamente aquí ya está la solución encontrada, se sustituye en la ecuación de potencia inyectada y reactivo inyectado de la ecuación de la matriz de admitancia. Y11B1 más Y12B2, B1 conjugado, acá, que es el mismo slack, 1, 0, y calcula las potencias inyectadas activas y reactivas por el generador slack. Y nos da 0.75 y menos 0.1459, ¿verdad? Es decir, que este generador genera 0.75 y llega a 0.75 acá, menos 0.75, obviamente. No hay pérdidas, generado es igual a consumido. Y luego se generan 0.1459 de potencia reactiva, ¿verdad? Y llegan también acá en el S2 schedule, llega a 0.1459, igual. Claro que hay pérdidas de potencia reactiva, pero acá hay una generación de Q que permite llegar al mismo valor del Q generado acá, ¿verdad? Entonces el flujo de reactivo es un poco más diferente porque está el generador allá, ¿verdad? Muy bien. Entonces no sé si hay alguna duda o quedó claro esto o hay algo que ustedes quisieran aclararlo. ¿O está claro cómo aplicó el método de Gauss en este caso, que es bien sencillo? Ingeniero, ¿solo podría repetir lo de la matriz impedancia? De admitancia, perdón. Es que esta se calcula solo con esta impedancia, ¿va? 1 sobre 0.5 le da J2, es la matriz de admitancia, menos J2 es el parámetro. Entonces, en el Y11 y el Y22, sumatoria de los parámetros de admitancia que llegan al nodo,
quedan menos J2 y menos J2 porque solo este parámetro está. Y los mutuos... Parecido a lo que hicimos el parcial pasado. Para esto. Exacto. Sí, es que necesita esas reglas para poder sacar esta matriz. Ingeniero. Ingeniero. Dígame. Sí, usted dijo que ahí había que corregir el S2, ¿verdad? Pero no sé, al final ese afecta la respuesta, ¿verdad? Al final o no. No, es que aquí ya está corregido, mírelo en la fórmula. Ah, ya. El menos J. Es que aquí es negativo y aquí debió ser negativo. Debió ser negativo aquí. Pero ya está corregido acá. Entonces no va a afectar la respuesta porque ya se corrigió acá. Ah, ya. Sí, eso era todo. Este positivo se convirtió en negativo, pero por este negativo de la fórmula. ¿Verdad? Ustedes pueden hacerlo con 0 grados. Empezar con 0 grados y empezar a calcular aquí en vez de 1, 0 grados. En vez de estos 22 grados, 0. Y calcular el voltaje y luego proceder a la siguiente iteración, que sería exactamente todo lo mismo acá. Y el que les resultó lo meterían acá. Y luego calculan el siguiente y luego vuelven a meter la respuesta aquí y así irían sustituyendo este dato hasta que lleguen a este valor muy cercano a este. No sé si quedó claro eso. Porque todo es igual, exceptuando este valor que está aquí, que iría cambiando iteración con iteración. Es el que ustedes sacan de la iteración anterior. Puede bajarlo un poquito más, perdón ahí. Diga. Puede bajarlo un poquito más. Aquí. Sí, sé que lo estaba copiando, perdón. Gracias. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Déjenme buscar. Miren, en este ejercicio, perdón, que se da para que lo resuelvan por el método de Gauss, ¿verdad? Les están diciendo que aquí sí hay pérdidas, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado porque aquí ya hay pérdidas. Entonces, 1 sobre este valor ya es un número complejo diferente, ¿verdad? Y les dan esta carga, ¿verdad? Que está aquí. Y este nodo obviamente es PQ, igualito que el caso anterior, va a ser idéntico. Luego les dicen que empiecen con 1 y con 0 grados. Este es prácticamente el punto inicial típico. Y lo que dice es que el voltaje tiene que converger a este valor que es la solución, ¿verdad? Y una vez que lleguen a este voltaje en el nodo 2, entonces van a poder calcular la potencia en el nodo 1, la inyección. Acá. Dan dos valores diferentes, no dos, pero es que me imagino que el otro es de referencia, o ¿cómo sería? Este es el inicial para empezar a trabajar las iteraciones. Y este es la solución. No son dos valores iguales, sino que aquí le dice, si después de varias iteraciones la tensión le converge a ese número, entonces esta es la solución, ¿verdad? Determine la potencia en la barra 1. Una vez que usted resolvió el voltaje, entonces usted ya puede encontrar la tensión acá. Ya.
encontrar las pérdidas y la potencia inyectada. Fíjense que este tipo de ejercicios uno los resolvía, ustedes se acuerdan, poniendo aquí 1, 0 grados. Uno asumía aquí 1, 0 grados y calculaba corriente, y después de calcular corriente, después calculábamos la tensión acá, y con la tensión acá se sacaba la inyección, ¿ok? Uno lo podía resolver manualmente este ejercicio, ¿verdad? Facilito. Incluso el anterior también pudimos haberlo resuelto así, asumiendo este voltaje como 1, 0 grados. Pero aquí no es así porque le están diciendo que el slack es es 1, 0 grados es Entonces hay que encontrar esta tensión. Entonces ya ahí ya se complica la cuestión porque obviamente usted está partiendo de que la referencia es esta y no conoce las inyecciones acá, entonces necesita obtener este de forma iterativa, ¿verdad? Este voltaje que está aquí, que debe ser menor que este, obviamente. Si aquí yo tenía 1, 0 grados, el voltaje que iba a encontrar acá era mayor a 1, a un PU, ¿verdad? Y con un ángulo positivo. En cambio aquí, al revés, si aquí es 1, 0 grados, el voltaje que voy a obtener es menor a un PU, como se mira acá, y con ángulo negativo. No sé si están claros con eso. Voy a ir al baño un momento, por favor. Espérenme un segundito.
Bien. Buenas, aquí estoy. Miren, solo les quiero dar este ejercicio. Quiero que ustedes lo resuelvan entre esta clase y la clase del miércoles, porque después viene Newton, que Newton sí es más difícil. Newton es mucho más complicado que Gauss. Entonces quiero que entre hoy y el miércoles resuelvan esto por Gauss. Y quiero darles algunas recomendaciones para para este caso, ¿verdad? Aquí les está dando las impedancias, las resistencias y las reactancias que hay entre los diferentes las líneas que están acá. Entonces ustedes van a construir la matriz de admitancia de este sistema, ¿verdad? Y después viene y les dice que el nodo 1 es el slack y les da la magnitud y el ángulo. Y después les dice que todos los otros nodos son PQs, ¿verdad? Este es otro ejercicio también sencillito de Gauss, pero este es el que me interesa que resuelvan. Entonces ustedes van a ir usando el método iterativo que se describió en la teoría, ¿verdad? Van a encontrar el voltaje 2, van a asumir todos a 1 y a 0 grados, todos los iniciales, pero luego cuando calculen el voltaje 3, ¿verdad? Entonces van a tomar el que calcularon aquí y lo van a usar, y luego cuando calculen el voltaje 4, van a usar el que calcularon en 3 y el que calcularon en 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice aquí? Las cargas los valores de potencia real y reactiva se relacionan en la tabla 2. Aquí, ¿ve? Aquí están las PI y las QI. Entonces, miren, en 2, el P inyectado y el QI es negativo, o sea que aquí hay carga. ¿Verdad? En el 3, el PI es negativo y el Q positivo, quiere decir que aquí hay generación acá. Aquí hay un generador en el nodo 3 que genera este P y este Q. Y en el nodo 4 hay carga, que es este, ¿verdad? Entonces luego se asume una tensión constante con valores iniciales de 1 y 0 grados en los 3 nodos, como dije, ¿verdad? En estos. Determine la matriz de admitancia y las tensiones y los ángulos en las 3 barras al final de una iteración, les dice, de Gauss-Seidel. Pero yo quiero que hagan 2 iteraciones para que miren cómo va la convergencia. Entonces, este caso es un caso PQ, más sencillo de manejar porque no hay ningún nodo PB. Después de que se haya resuelto este caso, vamos a asumir el 3 como PB y entonces vamos a complicar más el ejercicio y vamos a hacerlo como la teoría también lo dice. Entonces el miércoles necesito que me muestren a ver qué resultados obtuvieron en este caso. ¿Ok? Este pues es fácil de resolverlo. Háganlo, pero este es el que más me interesa que resuelvan. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Hay, ingeniero, que usted dice que los valores iniciales son 1 con 0 grados. Acá lo dice, sí. Acá está, 1, 0 grados en todos los nodos. Pero es que dice 1 más I 0.0. A eso. Sí, sí, esto es 1 con 0 grados, pues. ¿Verdad? Y es igual. Magnitud 1, ángulo 0. En todos los nodos, en el 2, en el 3 y en el 4. Pero les repito, cuando calculan el 2, aquí lo calculan con todos en 1 y 0, ¿va? Pero cuando calculan el 3, este valor que calcularon en el 2 lo meten en la ecuación para calcular el 3. Y después cuando calculan el 3, en el 4 meten el calculado aquí y el calculado aquí para calcular el 4. ¿Me entiende? Va introduciendo lo que va calculando en lo que va haciendo. En la ecuación de iterativa, pues, de Gauss, que ya la vimos en la teoría.
¿Alguna otra pregunta? ¿O nos vemos la siguiente clase? Pues ya con esto resuelvo. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, entonces nos quedamos acá, señores, y continuamos. Buen día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Vaya, pues.